cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con que el libro se educó esta bestia, con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos, si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Bueno, estimados amigos de la FM Popular 106.5, buenas noches, mi nombre es Oscar Ibáñez y estamos acá en el inicio del vuelo del Moscardón
de este martes 7 de agosto del 2018. Es el programa 163 y bueno, le damos las gracias por los saludos a la gente de Pelota de Trapo, que siempre de una manera muy amable, muy cordial, hacemos el intercambio acá dentro del estudio, cuando ellos se van y nosotros arrancamos. Es un día movido, son épocas movidas, o sea, desde lo local y hasta, si se quiere, lo internacional. Es un día, son tiempos muy movidos. Yo estaba pensando, nosotros cuando arrancamos con la idea de hacer el programa, realmente no preveíamos, o sea, sabíamos que era difundir una idea. Hoy es más que difundir la idea, hoy es ver y tratar de analizar y tratar de entender lo que está pasando. Como siempre arrancamos con la poesía, la de Pablo Neruda. Oscar, acá está Oscar, como siempre, firme ahí, colaborando con la parte técnica, armando todos los micrófonos, la salida, todo. Realmente muchas gracias, Oscar. Estamos muy conmovidos por el trabajo que estás haciendo y por la forma que nos atendés. La así conmoción que adelante, universal me hizo volver a Chile. Comencé por andar, por caminar la patria y entrar por ella hacia adentro, entrar hacia el pasado, en el río de la historia. Me encontré con los viejos héroes, ya muchas veces cantados, pero quise hacerlo yo a mi manera. Y estos son los versos que dediqué a nuestros generales araucanos. Uno te contará el suplicio del Toqui Caupolicán y el otro te dirá cómo nació de la resistencia la disciplina. Lautaro, el general Lautaro, que derrotó a Pedro de Valdivia, fue un tipo nuevo de guerrero que forjó la unidad de la gran guerra patria. Comienzo entonces con el empalado. Pero Caupolicán llegó al tormento, ensartado en la lanza del suplicio, entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde, sintió en las sombras el escalofrío, clavó en la tierra la cabeza, se agazapó con sus dolores. El Toqui dormía en la muerte. Un ruido de hierro llegaba del campamento, una corona de carcajadas extranjeras, y hacia los bosques enlutados solo la noche palpitaba. No era el dolor, la mordedura del volcán abierto en las vísceras, era solo un sueño del bosque, el árbol que se desangraba. En las entrañas de mi patria entraba la punta asesina, hiriendo las tierras sagradas. La sangre quemante caía de silencio en silencio, abajo, hacia donde está la semilla, esperando la primavera. Más hondo caía esta sangre, hacia las raíces caía, hacia los muertos caía, hacia los que iban a nacer. Bueno, esta es la poesía de hoy, o sea, y realmente es, si se quiere, muy asombroso que lo que escribió Pablo Neruda hace ya muchos años,
describiendo hechos que habían sucedido, que sucedieron en Chile, y vemos lo que está pasando hoy, y son copia fiel, es lo mismo, es exactamente lo mismo. El poder ese que está digamos, representado por la derecha, el poder ese que está representado por el sistema, contra quienes osan recortarles algún poder. No sé si fue ayer o fue hoy, para el caso es exactamente lo mismo. Salió la sentencia contra Amado Vudú por el juicio en el caso Chicone. No hay ninguna duda que ese es un juicio que fue armado, pero me voy a dejar que lo diga Amado Vudú. Amado Vudú, en el momento que él tiene para dirigirse al tribunal antes de conocerse la sentencia, él hace creo que una descripción muy exacta de la realidad. Y quienes pensamos, quienes compartimos su idea, quienes compartimos su manera de pensar, no podemos más que hacerle este pequeño homenaje difundiendo sus palabras. Adelante, Oscar. Así que yo quiero dejar este testimonio para jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas, para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad, que yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias. Puede volver a su lugar. Alcanzamos agua. ¿Va a hacer uso de su derecho a manifestar unas últimas palabras? Sí, claro. Bien. Lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, últimas palabras, qué término, ¿no? Parece una cuestión atávica de otra época, pero es lo que marcan los códigos. Del tema del cohecho me parece que ya hay suficiente prueba en un juicio que desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas, ¿no? Yo no soy un profesional de derecho, pero en la carrera nuestra hay algunas materias de derecho, y si algo que uno le queda del derecho penal es la cuestión de la carga de la prueba. Este juicio del comienzo, la carga de la prueba estuvo invertida. Había que probar que uno no conocía a alguien, había que probar que uno no había estado en reuniones, algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer. ¿Por qué? Porque hay un relato construido y alrededor de ese relato se organizó no este tribunal, sino el devenir mismo. Toda un intento de cuestión probatoria. Y en este juicio oral muchas cosas quedaron aclaradas y desbaratadas. Parece que al principio yo le había dicho al señor Chicone que hablara con Núñez Carmona y resulta que al final era un apretón de manos, que debía interpretarse como jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete de Chicone. ¿Sabe una cosa, señora jueza, señores jueces? Si fuera cierto esto, la parte que se transfirió no era toda del señor Nicolás Chicone. Quiere decir que si fuera cierto el supuesto del cohecho, también falta alguien que cohechó, que ni siquiera pasó por acá. Pero esto siempre fue así desde el comienzo. El señor Chicone relató hace un rato parte del inicio de esta situación, ¿no? Lo llevan en una movida a declarar como testigo,
a él y a parte de su familia. Primero es testigo, declara bajo juramento, el fiscal se opone, mis abogados no pueden entrar. Esto valió un reproche del Colegio de Abogados, o sea que fue una situación ilegal o al menos no correcta. Después, con sus dichos, pasa a ser, es testigo, lo ponen como querellante, lo admiten como querellante, después deja de ser querellante, después deja de ser testigo, imputado, procesado, y acá estamos. El supuesto del cohecho no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió. El propio confeso, señor Van der Broele, explicó que la empresa era de empresarios, que supuestamente él había escuchado que yo tenía un acuerdo con esos empresarios, que no dijo cuál era, ni cómo lo sabía, ni qué forma tenía. Pero el propio Van der Broele dijo que cohecho no existió, que no hubo un traspaso ni una negociación entre el señor Ciccone y mi persona, ni por mí ni a través de terceros. Y digo estas palabras más allá de lo que va a presentar mi abogado después, como quedó organizado por el tribunal, después de que habláramos. Es decir que la situación del cohecho no tiene ningún correlato con ninguna de las pruebas que se dijo, ni aún con los dichos del arrepentido, imputado, confeso Alejandro Van der Broele. Es más, él fue taxativo en esto. Atrás de la compra de la empresa están tal y tal empresario. El señor fiscal dijo que yo había traído al final al señor Moneta como parte de esto. Y la verdad es que es lo mismo que expresé en mi primera indagatoria en primera instancia. La misma explicación, porque es lo que está en los papeles. No hace falta leer el libro de un periodista, hace falta leer lo que está en los expedientes. La otra cuestión que atraviesa este juicio es esa, ¿no? El periodismo tiene un rol importante, un rol destacado, pero no es ser la justicia de la República Argentina. Ni aún que alguien sea un gran periodista, ni aún que sea muy hábil en la escritura, nunca puede ser un testigo. No tiene calidad de testigo. Testigo percibe, oye, ve, no cuenta lo que le contaron. No cuenta la articulación de un relato que sin duda tiene objetivos periodísticos y no objetivos judiciales. Es algo que también va en contra de lo que uno aprendió de lo que es un testigo y bueno, va a marcar, me parece, los tiempos también, ¿no? Este tipo de cuestiones, inversión de la carga de la prueba, testigos que no son testigos. El señor Van der Broele dice que escuchó cosas, o sea que él dijo acá cosas que escuchó de alguien que le decía, pero también dijo que no me conocía, que me había visto en un restaurante o en un bar, pero jamás escuchó palabras de mí. Sin embargo, se intenta tomar como verdaderas cosas que él dice que le contaron. Dice que le contaron que yo dije. Es como demasiado inmediato para hacer una prueba, sobre todo cuando viene de un imputado, por más colaborador que sea, ¿no? Así que el supuesto del cohecho, yo creo que no hay ninguna prueba. ¿Sabe por qué no hay ninguna prueba? Porque no fue. Porque no existió. No es que es un problema de pruebas, es un problema del fondo de la cuestión. El señor Ciccone negoció su empresa con empresarios privados que iban a poner dinero o que pusieron dinero, al cual le transfirió un porcentaje de acciones, que no todo se lo transfirió él, sino que su hermano y una de sus hijas también le transfirieron. Sin embargo, esa cuestión es como que no se mira. Como que no se mira lo que dijo Van der Broele, como no se mira lo que dijimos cada uno de nosotros, que la verdad es consistente y coincidente. Inclusive cuando aparece una figura de una persona que
arrepentido confiesa, y confiesa que no hubo un cohecho. Confiesa que hubo una transferencia de acciones entre dos empresarios o entre dos grupos empresarios. Está claro que el intento de involucrarme a mí en un cohecho ya lleva 7 años, ha sido machacado asiduamente por la prensa. Y repito, la prensa tiene un rol, pero no es el de la justicia de la República Argentina. No es el del Poder Judicial de la República Argentina. No es el de las personas que administran el sistema legal de la República Argentina. Así que a mí, que todavía sigamos hablando del tema del cohecho, con los dichos de Van der Brohe arriba de la mesa, con los dichos del señor Chicón arriba de la mesa, con las cuestiones probatorias de los teléfonos, de los lugares, de los llamados arriba de la mesa, realmente creo que es una hipótesis que está totalmente desbaratada. Y simplemente intentar sostenerla es mantener una cuestión que desde los medios se impuso y se repitió hasta el hartazgo durante 7 años ya. Respecto del tema de las negociaciones incompatibles, entiendo que esto no es un alegato, pero me parece que solo tiene algún sentido tratar de dejar un testimonio adicional y clarificar todas estas cuestiones. Respecto del tema de las negociaciones incompatibles, el asesor jurídico del Ministerio de Economía, una persona que evidentemente de simpatía no nos guarda porque hizo un montón de declaraciones públicas y demás, dejó en claro no solo que él había hecho el dictamen y que la nota que yo firmé tenía todo ese dictamen imbuido dentro de la nota, sino que el párrafo que le causaba, que era llamativo para la Fiscalía, se lo adjudicó como propio, se lo adjudicó como de su propia autoría intelectual y material. Me parece a esta altura del debate que es claro que en la nota que yo respondí al jefe de la FIP, de ninguna manera había una intención mía, sino que era simplemente una respuesta además legal y en términos correctos, que no pedía nada que estuviera fuera de las cuestiones que eran para cualquier empresa. Respecto de la Casa de la Moneda, de la supuesto parar una licitación, ¿qué tendría que ver parar una licitación con esto? Pero bueno, fue un ingrediente adicional que se le metió, que también quedó desvirtuado, porque el testigo Revelo había dicho que yo le había indicado que no podía hacer la licitación, después acá dijo que no, que nunca le había hablado conmigo. La verdad es que es un hecho que no existió y quedó en claro cómo se detuvo esa licitación y por qué, y que además estuvo bien pararla porque después se compraron las cosas necesarias, más baratas y mediante un esquema financiero más conveniente. Así que, después, respecto a las negociaciones incompatibles, yo tampoco las encuentro y me parece que acá ha habido sobrada evidencia que así no ha sido. Repito, otra vez, se presentó, Núñez Carmona representó una carpeta con los cruces telefónicos, con las personas, con los momentos, que desbarataron todas las supuestas movimientos que la primera instancia había intentado armar con los mismos elementos, entre comillas, probatorios, ¿no? Caprichosamente ordenados. Así que esa es la situación respecto de la causa a trazo grueso. Pues algunas cuestiones adicionales, ¿no? A mí, hace 6 o 7 años que vienen diciendo, y nunca te van a perdonar lo de AFJP. Yo la verdad que no entendía mucho qué quería decir todo eso. Hoy tenemos un gobierno que está plagado de funcionarios que formaban parte de la AFJP. Y ahora lo entiendo que hay parte de esos funcionarios en la UIF, alguno fue ministro, alguno dirigió el fondo de la ANSES hasta hace algunos días. Hay una cuestión de revancha,
hay una cuestión de revancha de clase, también hay una cuestión de aleccionar, ¿no? Por eso me parece tan importante poder decir estas palabras y este juicio, que nadie se atreva a intentar cambiar las cosas. Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden, caminan sin problemas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes en la República Argentina. Y uno viene acá esperando encontrar justicia y bueno, ojalá así sea, pero el uso de las palabras en estos tiempos de tanto volumen de comunicación tampoco es menor, ¿no? El sentido que el neoliberalismo le ha dado a palabras en las cuales nos hemos acostumbrado todos. A veces es tal la persistencia, tal el sistema educativo como parte del sistema de imposición de poder, que perdemos hasta el sentido de las palabras. Y para muestra, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual se habla de los capitales y del comercio internacional que deben tener libertad. Libertad de comercio, libertad de movimiento de capitales, palabras hermosas, asignadas a cuestiones transmateriales, porque el dinero es algo que está detrás de las cuestiones materiales. El velo monetario llaman en algunos textos de economía. Fíjense, ¿no? Los bienes y los capitales tienen que moverse de un lugar a otro con libertad. Y cuando hay un ser humano que no puede encontrar solución a sus sueños, a sus necesidades mínimas en su país, es un ilegal, un indocumentado, un sudaca. No tiene que ver con este juicio y sí tiene que ver. Tiene que ver con el uso del lenguaje y lo que tiene que ver el lenguaje, porque la palabra justicia también es una palabra hermosa. Y no nos confundamos, todos nosotros somos instrumentos, ninguno somos el fondo o el final de nada, somos todos instrumentos. Algunos pensamos de Dios, otros pensarán de la razón o de lo que fuera. Y en ese sentido también podemos ser instrumentos de la justicia o no. Yo creo que formar parte y haber trabajado para que se duplicara el número de jubilados en la República Argentina es parte de ser un instrumento de justicia, es parte de la justicia. Sobre todo cuando el 70% de esos nuevos jubilados son mujeres, hoy que se habla tanto de las cuestiones de género, ¿no? También el uso de las palabras, las políticas de género, las políticas de la igualdad. Yo creo que también fue un hecho de justicia. Haber hecho que 5 millones de niñas y niños puedan acceder al beneficio de la asignación universal, como parte, no me lo adjudico a mí, pero como parte de razonar cómo financiarlo y llevarlo adelante y sostenerlo en el tiempo, también fue un acto de justicia. Combatir el analfabetismo informático, entregando casi 6 millones de computadoras a niñas y niños, también es parte de un acto de justicia. Haber ido a defender a tribunales internacionales las medidas financieras que tomábamos como país soberano es un acto de justicia. Haberle quitado el 66% a los acreedores financieros, buitres de la Argentina, también es un acto de justicia. Y son todas cosas que se están revirtiendo en estos años. Entonces, más allá de cualquier alaraca que se haga, cualquier sentar en el banquillo de los acusados a mujeres y varones que han dedicado sus esfuerzos, su honra a la política, es parte también de un proceso que el tiempo dirá. No hay duda que el país del 2018 es un país mucho más injusto que el país que terminó en el 2015.
mucho más injusto para millones de personas. Y quizá algunos seamos castigados por esto, seamos perseguidos por esto. Bienvenido sea, porque justamente quienes administran el sistema judicial, quienes nos dedicamos a la política, quienes ocupamos cargos públicos, lo tenemos que hacer para entender la justicia en forma global y poder separar las persecuciones de los hechos, los dichos de las pruebas, las historias de las realidades. No hay ninguna duda que el país del 2018 es mucho más injusto que el país de 2015, por más que se quiera tapar persiguiendo a mujeres y varones. Hace pocos días, el ex ministro canciller de Brasil, Celso Amorim, visitó la Argentina. Y él, en la cosa que puso más énfasis es en la simetría de la persecución judicial. Los hechos de estos días, lamentablemente, parece que le dan al querido compañero ex canciller de Brasil la razón también, ¿no? Quiénes salen, quiénes entran. Aquí tenemos la posibilidad de refrendar el derecho, de saber que no se puede invertir la carga de la prueba, de saber que un testigo es un testigo, de saber que las pruebas materiales valen más que los dichos. Creo que de eso es lo que está hablando este hecho de hoy. De pensar si vamos a ser un país que vuelva a ser más justo o un país donde hechos resonantes sirvan para esconder las injusticias más grandes que puede llevar adelante el poder. El poder en todas sus facetas y en todas sus caras, porque no es solo el poder que surge de la Constitución Nacional. Ninguno de los que estamos acá somos ingenuos y sabemos que no hay otros poderes. Sabemos que no hay otras presiones, sabemos que no hay otras formas de tratar de incidir sobre la verdad de las cosas. También hoy, aquí estamos hablando de eso. Porque después del pedido de la UIF, vimos que fue fuertemente acompañado por los medios. Yo estoy acá. Si fuera cierto lo que dijo la UIF, yo no estaría acá. Si fuera cierto que hace falta alguna medida adicional para que yo no enfrente cada uno de los requerimientos que recibió de la justicia, yo no estaría acá. Como tantas cosas en este juicio, ¿no? Las pruebas concretas contra los inventos, las fantasías y los dichos. Agite mediático y un poco también quienes estaban en la CFJP atrás de cada una de las cosas que pasa en la causa Chicone hace tantos años. Así que yo quiero dejar este testimonio para las jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas, para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad, que yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, creo que escuchamos un muy sentido relato que expresa la realidad totalmente.
Yo creo que todavía falta mucho. Falta mucho porque hay una gran parte de los argentinos que están atrás del show. Y para eso, para corroborar que están atrás del show, para que alguno se dé cuenta que el tema de los cuadernos es un show. Es un show para recuperar la delantera en un tema que es innegable: el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento de las elecciones, los acuerdos que se hacen con empresas para que aporten dinero a cambio de futuros beneficios. Yo creo que cuando recién nos estábamos reuniendo para iniciar el programa con compañeros, se hablaba un poco de las causas del triunfo de Macri, y había muchos comentarios acerca de por qué el candidato había sido Scioli. Digamos que había una proporción de compañeros que no estaban de acuerdo con esa candidatura. No digo que esa haya sido la causa de la derrota, pero sin duda que no ayudó a que se ganara. Y yo creo que Cristina va más allá de las cosas que a simple vista se pueden ver. Yo creo que es una estadista. Yo creo que tiene una mirada que va mucho más allá de la realidad de hoy. Yo creo que los temas de la financiación de las campañas políticas, de los procederes ilegales de algunos de los funcionarios, no escapaban a su visión. Yo no creo que ella se haya enriquecido significativamente con el ejercicio de su función, pero sí ella vio que había, y ella vio que esto que está pasando hoy se venía. Esto que está pasando hoy, que no es otra cosa que los cuadernos no son otra cosa que la consecuencia de las denuncias por los aportes truchos de María Eugenia Vidal, es buscar lo mismo en el otro. Porque en definitiva eso es lo que está quedando de los testimonios de los empresarios que están declarando. Algunos de ellos entran, declaran y se van. Y se sabe que aportaron. Y están en los cuadernos de Centeno. Pero como siguen siendo amigos del poder, entran, declaran y se van. Hay otros que siguen adentro, los dejan detenidos, los que no son amigos del poder. Hay una nota, hay un reportaje que le hizo Marcelo Slotoviazda a Maximiliano Rusconi, el abogado de Debido, sobre este tema. Lamentablemente el lapso del programa no me va a dar para poder transcribirlo, para que lo puedan escuchar. Todo aquel que tenga la posibilidad de poner YouTube, de que tenga una conexión a internet, que pueda ver un video, yo le pido que lo mire. Más allá de lo que piensa, más allá de lo que él cree, es digno de ser escuchado. Marcelo Slotoviazda no es un militante K. Tiene algunos puntos coincidentes con esta forma de ver la política. Maximiliano Rusconi es una persona de los más capaces
jurisconsultos en nuestro país. Es un hombre que ha tenido una trayectoria realmente muy importante y que siempre sus juicios y sus declaraciones tienen mucho de real, mucho de cierto. Conoce la ley como el que más y habla muy claro. Lamentablemente no me da el tiempo para pasarlo, pero sí tenemos, a los fines de clarificar cómo viene el tema este, que la investigación sobre los aportes truchos estaba poniendo el destinatario en los que están actualmente en el gobierno, en María Eugenia Vidal, en Graciela Ocaña, en Bullrich, Larreta y compañía. Y entonces a Carlos Pagni, que no se lo puede tildar ni de K ni de cosa por el estilo, en una entrevista le hacen una pregunta, y te voy a pedir, Oscar, que si podés pasar el audio ese. Hoy hay una caída, el número se conoce, una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial. Es una noticia fulminante, de primera magnitud. Sí. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo. Hablando de estos cuadernos. Se dice: si no hay pan, que haya circo. Amigos, lo dijo Carlos Pagni, que se lo dijo un ministro. A mí no me quedan dudas. A mí no me quedan dudas. Si a la corrupción que existe, que está probado a través de todas las investigaciones de la gente del Destape, que está probado en la justicia, que está probado y que como estaba lo suficientemente probado, no dudaron en quemar el Banco Nación de Bahía Blanca o el ANSES de Salta para que no se encuentren las pruebas. Como el robo que tuvo el consejo escolar de acá de Moreno, de cajas con papeles, para que no se conozcan informaciones, no se conozcan trabajos que se han hecho en la cuestión de la Escuela 49 y de las demás, porque no es la Escuela 49, la Escuela 49 es donde estalló la bomba, no es donde había guerra hay en todos lados, ahí estalló la bomba. Tal es así que tuvieron que movilizarse las organizaciones sindicales y los docentes y quienes quieren que haya un poco de justicia para que no se sigan robando toda la información y quedarse en la puerta del consejo para que no lo vacíen. Estos queman el Banco Nación de Bahía Blanca, que era un edificio histórico, el ANSES de Salta, en su momento quemaron Iron Mountain. La derecha procede así. Tenemos que agradecer que la sociedad haya evolucionado, que hoy ya no estemos en los 1800, porque si no a Vudú, un Lavalle lo hubiera fusilado. A Vudú, a Devido, a Cristina, a tantos otros que caminaron para el otro lado. A Rosas le dieron la posibilidad de exiliarse. A Dorrego lo mataron. Se podrá decir que a Lavalle también lo mataron. Fue mucho después, y cuando la llama esa se prende, se lleva de los dos lados. El tema es que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber quién es el que tiene la responsabilidad, quién es el que tiene que tirar
el que tiene que hacer el primer movimiento. Yo creo que Cristina lo hizo. Cristina hizo el primer movimiento dejándole el poder a esta gente. Dejándole el poder a esta gente para que, si bien iba a haber sufrimiento, había, como estamos viendo, porque evidentemente la situación es muy crítica en muchos sectores, sin ninguna duda, pero todavía hay sectores que no están tan mal. Hay sectores que se la pueden bancar. Si comparamos la situación de hoy con el 2001, todavía estamos lejos. Todo el trabajo que hizo ella, Vudú, Néstor, Guillermo Moreno, estuvo para que camine para este lado, para que la cosa se, que haya industria, que haya trabajo, que la gente, si se quiere, en términos ganaderos, que el ganado engorde, que viene sequía. Dejá que las vacas se pongan gordas, que así aguantan la sequía que están en esta época. Bueno, algo parecido. Se me pasó pasar el teléfono de la radio, el 0237-405-9639, o el WhatsApp, el 011-5961-1945, donde ustedes pueden hacer los comentarios que crean pertinentes. Asimismo, la radio tiene su página de Facebook, FM Popular 106.5, donde ustedes a partir de mañana van a poder escuchar este mismo programa. Y sí, ya están los programas anteriores de toda la radio. El trabajo que está haciendo Oscar en ese sentido creo que es muy loable. Me da mucho gusto de comunicarlo. Lamentablemente, a veces por el enganche en los temas no lo difundo lo suficiente, pero FM Popular 106.5 es una página de Facebook donde se puede encontrar mucha información, muchos programas de entretenimiento, programas de música, donde realmente o de opinión, como algunos de los deportivos, o que matizan temas deportivos con entrevistas, con declaraciones de personas que son muy interesantes. Repito los números de teléfono: 0237 405 9639 y WhatsApp 011 5 961 1945. Hay otra, vuelvo al tema de la política de hoy. Hay otro video muy interesante de Heller con Roberto Caballero. También es muy ilustrativo. Pensaba que hoy iban a tener cabida en el programa, pero lamentablemente la hora que es actualmente a veces se queda corta. Esto se trata como se trató a lo largo de toda la vida, de toda nuestra existencia de país. ¿En qué país es el país que va a ser? Es un país que está creciendo, es un país que está evolucionando, que se está transformando en forma permanente. Lo que hizo Vudú cuando le propone a Néstor reestatizar las AFJP, o sea, volver a que la jubilación sea responsabilidad del Estado y no que el aporte de los jubilados engrose las riquezas de los empresarios inescrupulosos que tienen las manos llenas de sangre.
y si a alguno le queda duda, que investigue cómo hizo Clarín para venderle al fondo de sustentabilidad, o sea, el fondo que tenían las AFJP, las acciones de Clarín a un precio muchísimo más caro, en el momento que Clarín le pide hacer el negocio con quienes manejaban los fondos de las AFJP, que tenían la posibilidad de invertir en acciones de empresas, arreglan que las acciones de Clarín, que valían 5 pesos, pasen a valer 30. Al día siguiente, los administradores de las AFJP, con nuestro dinero, le compraron las acciones esas a 30 pesos. Al tercer día, las acciones volvieron a valer 30 pesos, 6 pesos. Con lo cual, que era el valor real. Con lo cual pudo vender las acciones a 5 pesos más, a 5 veces su valor. Esa operación fue la que le daba autoridad a Guillermo Moreno y a Axel Kicillof para que asistieran a las reuniones del Grupo Clarín, a las reuniones de directorio del Grupo Clarín, porque el Estado, no sé qué habrá pasado ahora, porque ahora ya no se sabe más nada, qué se hizo con esas acciones, con ese fondo de sustentabilidad, porque cuando pasan todos esos nuevamente al Estado, es a la administración del Estado, porque ahí había unas sociedades que eran las AFJP que administraban bienes que no les eran personales, que eran de los jubilados. Con esa plata hacían negocios para ellos y sus socios. El Estado en un momento decide recuperar la administración de esos fondos, que por la Constitución le corresponde, pero que había sido entregado en un momento en la época de Carlito Saúl. Entonces le vuelven esas acciones a ser del Estado, a ser de todos nosotros. El Estado somos todos nosotros. Y entonces Guillermo Moreno y Axel Kicillof van en representación del Estado, de los administradores del Estado, a las asambleas de Clarín. Ahí no lo dejan entrar, hacen toda una patraña. Es como esos jueces que no dejaron entrar a los defensores de vudú a los interrogatorios de gente que lo estaba acusando a vudú. Y que después esas declaraciones se usaron para realizar un fallo que no tiene nada que ver con la realidad. Eso mismo pasó en Brasil. Eso mismo pasa en Brasil. Por eso cuando él habla de que vino el ex canciller y se quedó convencido de que es acá, nosotros sabemos que es así. Tenemos la suerte de que no fusilan como hacían en otra época. No muere gente por las balas, muere por falta de atención, por problemas anímicos. El jubilado que se suicidó allá creo que fue en Mar del Plata, en el Lance de Mar del Plata, todos los otros casos que hay de reclamos y de pérdidas de la vida y de condiciones que todos estamos sufriendo. Eso es lo que este poder viene a hacer. Ellos necesitan gente que trabaje por nada. Y lamentablemente eso se extiende
a la ley del aborto. Yo tengo, para cerrar el programa ya porque ya se termina, un comentario que hicieron una vez gente que yo conocía, pero que obviamente estaba en una situación socioeconómica a la cual yo no pertenezco, y que dijeron, a propósito del embarazo de la hija de una mujer que trabajaba con una de ellas como empleada doméstica, la hija de 15 años estaba embarazada, había quedado embarazada, y entonces hablaba escandalizada de el bajo nivel de educación, las costumbres, estos negros de mierda y cosas por el estilo. Y entonces otra de las personas que estaba ahí con ella le dice así muy simplemente: callate, boluda, que si no, tus hijos no van a tener sirvientas. Hay una gran parte de la población que está en contra de la legalización del aborto porque necesita que haya gente en la miseria. Necesita que una chica que accidentalmente, y por esas causas que tenemos los seres humanos, quedó embarazada no voluntariamente, continúe con tener su hijo y continúe con todo el esfuerzo, a lo mejor sin posibilidades de poder estudiar, de progresar en la vida, teniendo que aceptar condiciones que esta gente nos quiere imponer a todos. Buenas noches.